Realmente todos somos panameños y uno de los principales grupos que más se ha asimilado y ha sido aceptado es el de la comunidad china. Hoy tenemos el gusto de recibir en Cómplices, queridos amigos, a doña Bertalicia Chen, una mujer trabajadora que le ofrece a la cultura panameña un trabajo en sus libros, en sus presentaciones, que es maravilloso. Se trata de los chinos y quisiera presentarles a Bertalicia Chen. Ella comenzará por contarles a ustedes la saga de su familia. Aquí tenemos de China a Panamá, la saga de una familia. Muchas gracias, Margarita. Me encanta estar aquí contigo y poder compartir algunas de mis experiencias y de mis inquietudes con respecto a algunos de mis ancestros, ¿no? Para mí es un gran placer, sobre todo de que mi familia aquí en Panamá se estableció a finales del siglo XIX. Mi bisabuelo, Chen Cunchón, llegó para los tiempos de la construcción del canal francés, ¿no? En realidad él no venía para Panamá, él iba para el Perú. Pero el barco se detuvo a tomar provisiones. Así que él se bajó y ya en Panamá había una comunidad pequeña de empresarios chinos y lo invitaron a jugar. Y como todos sabemos, el juego es muy importante para un gran número de chinos porque hay una historia detrás del por qué esta afición al juego de parte de los chinos. Como muchas personas saben, para los chinos o un gran número de ellos, el juego constituye una parte esencial de su vida y hay una historia detrás de ellos que, bueno, te la comparto dentro de un momento. Pero a mi bisabuelo lo invitaron a jugar y el juego lo atrapó y el barco lo dejó. Mientras esperaba que viniera el próximo barco, en aquel entonces tenemos que ver que fue como en los años de 1880, venían cada 2, 3 semanas o 4 semanas, que lo llevara a su destino, que era el Perú. Él observó el gran movimiento que había en Panamá, porque pues se estaba construyendo el canal y eran los años iniciales del canal francés donde había mucho dinero y mucho movimiento. Así que él decidió que este era el lugar donde él se quería establecer y así fue como hizo su empresa. Después mandó a buscar a su hijo, mi abuelo, que llegó de 13 años y bueno, se establecieron en el casco, ahí en el barrio chino. Y mi abuelo se trajo sus 2 esposas y los 14 hijos de mi abuelo nacieron en Panamá. Nacieron. Así que mi papá, pues, igual que sus 3 hermanos, eran panameños, ¿no? Entonces yo constituyo la 4ª generación en Panamá. Pero mi historia, que la fui descubriendo poco a poco y más en años recientes, se remonta a miles de años atrás. Hasta hace como 3, 4 años conseguí la información de cada uno de mis 90 ancestros.
Uy, el año que nacieron, cómo se llamaban, en qué ciudad. O sea, que hay 90 abuelos, tatarabuelos, y no sé cómo se dice, pues hasta llegar a 90 atrás. Y yo tuve la oportunidad en el año 2019 de ir a la ciudad de Chenchou, en la provincia de Henan, que fue donde se fundó el clan Chen, ¿no? Y está una estatua del abuelo, el hijo y el nieto de los Chen, ¿no? Que son personajes altamente reconocidos dentro de la historia china, ¿no? Fundadores de esa ciudad. Y también de participar en una reunión familiar como de 2.000 parientes. Entiendo que somos como 15 millones de Chen que provenimos de esa línea. Y pude visitar la casa de mi bisabuelo, entrar, levantar la tapa del pozo de la casa, porque no cualquier casa tenía un pozo de agua, ¿no? Así que me imaginaba mi bisabuelo pequeño pues jugando en esa casa, y que luego ya cuando tenía como 30 años toma la decisión de dejar China y explorar pues nuevas oportunidades. Iba para el Perú, se quedó en Panamá. Sí. Y bueno, yo soy la primera de sus descendientes que fuimos a visitar, ¿no? La casa, ese lugar, sí. Y bueno, ya le... Maravilloso. ¿Por qué? Porque muestra que esa cultura conserva su historia, conserva sus monumentos, conserva la relación familiar, donde está el núcleo del origen de las familias. De modo que eso es sumamente importante destacarlo aquí en Panamá, en donde a veces somos muy... no nos interesan los monumentos y le vamos cortando la cabeza, como quien dice. De modo que es lo que me has contado, me ha llegado al corazón. Continúa. Sí, bueno, es importante, como explicas, Margarita, que hay que tener ese amor por ese legado de nuestros ancestros. Ellos, si aprendemos a conocer y apreciar lo que son, vamos a poder comprendernos a nosotros mismos, e igualmente poder transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? el valor de lo que somos, porque somos producto de otros que vinieron antes de nosotros, ¿no? Y bueno, yo, que está en esta foto aquí es mi papá, de pequeño, ¿no? Cuando iba a la escuela La Salle, acá en Panamá, ¿no? Y luego ya, pues, mi papá, ya por los años, él fue a estudiar su secundaria a la China, así que él aprendió chino allá. Como muchos padres chinos querían que sus hijos conservaran precisamente el idioma, la cultura, los enviaban a estudiar pues a la China, y él tuvo esa oportunidad. Y luego se estableció en Colón, allá conoció a mi mamá, y bueno, orgullosamente colonense. La mitad de mi vida viví en Colón, estudié en Colón, comencé a trabajar en Colón, ¿no? Un saludo para todos los colonenses. Sí. El haber podido ir a buscar mis raíces, ¿no? Ha significado para mí quizás un anhelo que yo tenía. Muy bello, muy bello. Nuevamente es mi bisabuelo y el negocio que él estableció en el Casco Viejo. Es una belleza. Lástima que creo que el edificio ya no existe. Yo fui a Sal si puedes, ¿no? Sí. Y no está el edificio, así que es improbable. Pero esta foto fue tomada creo que en los años 40, ¿no? Así que y este anuncio en el periódico, ¿no? Que salió no sé si un periódico o una revista de la época, ¿no? De principios del siglo XX, ¿no? Así que estas historias están resumidas, más de 100 primeros inmigrantes, en mi último libro, Los Chinos de Panamá. Que ¿Cuántos libros tienes escritos? La colección china, que yo le llamo Panamá y China,
consta básicamente de 5 libros, ¿no? Algunos de los cuales he escrito hasta 3 ediciones. ¿Y que tienen cuántas páginas más o menos? Bueno, el primer documento que escribí fue un pequeño folleto, como le pudiéramos decir, cómo, cuándo y por qué llegaron los chinos a Panamá, de 24 páginas, lo esencial. Comenzaba. Luego ese libro, en su segunda edición, que se publicó en el 2010, 120 páginas. La tercera edición de ese libro, en el 2016, ya creció a 280 páginas. Entre medio, pues, publiqué otro libro que se llama Presencia China en la construcción del ferrocarril y el canal de Panamá. Sí era sabido por todos que los primeros chinos llegaron a trabajar en la construcción del ferrocarril. Pero hasta el momento de mis investigaciones no había encontrado realmente un material que documentara la presencia de los chinos en el canal. Ahí quiero hacer un énfasis en lo que acabas de decir. Documentar. En agosto del 2014, para la celebración de los 100 años del canal, yo me propuse escribir un libro que documentara la presencia de los chinos en el canal. Me encontré con algunos obstáculos porque no había suficiente documentación. Y eso lo comprendí desde el punto de vista que los primeros libros que se escribieron cuando el canal fue construido por los estadounidenses hablaban como si los estadounidenses hubieran sido los que construyeron el canal. Como se dice, los vencedores son los que escriben la historia. Claro. Entonces, el papel que jugó Francia durante prácticamente 2 décadas en el siglo XIX quedó borrado en la historia. Y los chinos que habían venido a trabajar en el canal en esa época también quedaron borrados en la historia. Así que no había suficiente documentación que evidenciara su presencia. Sin embargo, como digo yo que ante cualquier obstáculo y con un poco de ayuda divina, me topé con que precisamente en el año 2013, o sea, un año antes de esto, salió a la luz un libro en francés que hablaba, y el título lo decía, Los chinos de Panamá, pero en francés. El libro no ha sido traducido ni siquiera al inglés, está en francés. Tuve dificultades de conseguirlo hasta que, bueno, con una triangulación de una amiga que estuvo en Francia, que tenía otra amiga que era una argentina, que era taxista y que pudo irlo a conseguir a una librería y mi amiga le debía una plata, bueno, una cosa por el estilo. El asunto que el libro se demoró sus 2 meses, pero llegó a mis manos. Qué bien. Con el poco francés que recordaba de mi escuela secundaria y la ayuda de esto. Y la ayuda de estos programas de traducción automática, comencé a leer el libro. ¿Y qué era el libro? El libro eran las cartas que un suizo contratado por la compañía del canal de los franceses para que trajera chinos a Panamá, escribió. En realidad no escribió el libro, fueron sus descendientes que publicaron las cartas que su ancestro le había mandado, su abuelo o bisabuelo, donde él le relataba en una forma a veces críptica, por decir así, porque era una misión secreta tratar de traer estos chinos a Panamá. Y yo confirmé esta información con otras informaciones que había conseguido de periódicos de Singapur, que hablaban sobre cómo se traían a los chinos como esclavos, pues, ¿no? Para trabajar en todas estas, todos estos trabajos que habían de plantaciones, ¿no? Y de minas, desde mediados del siglo XIX, como vinieron para el ferrocarril. Así que en esta publicación, si después que pude investigar lo que había en otros periódicos y el libro que escribió este suizo, entonces ya pude realmente establecer cuál fue la participación de los chinos
en la construcción del canal francés. Y al mismo tiempo en ese libro también narro de cómo los estadounidenses querían que los chinos vinieran a construir, pero había muchas objeciones, inclusive las propias leyes de ellos que no permitían la inmigración de chinos, las leyes de Panamá tampoco. Los mismos comerciantes chinos en Panamá no querían que vinieran más chinos, porque los comerciantes en Panamá 20 años atrás habían trabajado para los franceses y no querían competencia. Y los sindicatos de Estados Unidos también no querían. Así que aunque al final el presidente Theodore Roosevelt dijo, está bien que vengan los chinos a Panamá, el emperador de China dijo, no van. Esa historia tampoco aparece en muchos libros escritos por los estadounidenses, porque no van a decir que el emperador les dijo que no vinieran los chinos. Entonces, ese libro que fue publicado en el 2014, estoy trabajando en una nueva edición, el mismo periodo, pero con muchas más historias muy interesantes sobre la participación de chinos en esa época. Y luego en el año 2017, cuando se da la ruptura de las relaciones comerciales, de las relaciones diplomáticas con Taiwán, y el reconocimiento a la República Popular China, yo dije, yo necesito escribir sobre esto, porque ahora tenemos una relación nueva. Entonces comencé a investigar sobre la relación de Panamá con el Imperio Chino, con la República de China, que fue la que sustituyó el gobierno imperial, y con Taiwán, con que pues Panamá tuvo relaciones prácticamente 7 décadas, y con la República Popular China. Así que ese libro, que yo originalmente lo concebí como de 80 páginas, se creció a 464 páginas. Wow. Así que dije, no, yo tengo que hacer un resumen, y salió otro libro que es Panamá y China, un resumen de 192 páginas. Madre. Tenemos una biblioteca realmente. En una de las cosas que me gusta destacar del libro de los chinos de Panamá, como explicaba, que hay más de 100 reseñas, aparte de hablar pues de todos los sucesos, de las costumbres del barrio chino, de la afición de los chinos por el juego, que como vemos a donde hay una población china, que si barrio chino nuevo, barrio chino viejo, vemos 4 o 5 casinos, ¿no? Sí. Entonces yo decidí que era necesario hacer un anexo a esos libros y explicar por qué la afición de los chinos al juego. A mí me interesa mucho Antonio Susto. Ah, sí, Antonio es un personaje, yo diría que favorito mío. Favorito mío también, porque ese señor fue clave en la revista Para Lotería. El hijo de él, el hijo de Antonio Susto NG, Antonio Susto Lara, el historiador. Ah, Este es el papá, que es el traductor, el sinólogo, un personaje favorito que tuve la oportunidad, con ayuda de una sobrina mía que le gusta la investigación, de llegar al abuelo. muy bien. Al abuelo de Antonio Susto. O sea, Ahora, dentro de unos segundos, vamos a continuar hablando de esta saga tan interesante de los chinos en Panamá. Vamos a continuar nuestra conversación con Bertalicia Chen, y quisiera que todos observaran el panorama. Se ha puesto de acuerdo el ambiente para darnos una tarde
preciosa y un poco más fresca. ¿En qué quedamos? Bueno, te comentaba, Margarita, que Antonio Susto NG es uno de mis personajes favoritos porque admiro realmente todo lo que él logró, ¿no? Como te comentaba, él es el padre del famoso historiador panameño Antonio Susto Lara, que trabajó muchísimos años en la lotería. Y nos legó pues grandes historias, la revista La Lotería. Antonio Susto nació en el Perú y él llegó a Panamá y aquí se estableció, se casó, tuvo sus hijos, ¿no? Y él era el traductor oficial de la comunidad china. También escribía para los periódicos. Y además del español y el chino, también él hablaba francés, porque recordemos que a finales del siglo XIX el francés era muy importante aquí por efecto de la construcción del canal por los franceses, ¿no? Él vino del Perú y él nunca fue a la China a estudiar. Sin embargo, el manejo del idioma chino hasta el día de hoy, pues se aprecia por un escrito que él hizo sobre la lengua china y que ha sido publicado pues, en los periódicos de la época, y yo lo reproduje en mi página de Facebook, ¿no? Y una persona que conoce el idioma chino dijo que ese señor sabía mucho de chino. Pero si nos vamos a la parte histórica, ¿dónde aprendió ese el chino tan perfecto, ¿no? Así que a medida pues que lo he ido conociendo, lo admiro mucho, ¿no? Entonces también pues quería compartirles un poco sobre lo que a todos pues nos intriga, el barrio chino, ¿no? Yo recuerdo el barrio chino, recuerdo Salsipuedes, el terraplén, toda una historia allí que quisiera que te refirieras a eso. Sí, bueno, el barrio chino, el nombre del barrio chino no es porque en aquella época alguna entidad oficial se lo dio y fue bautizado con el nombre barrio chino. Sencillamente pues era el área que quedaba afuera del área de la muralla, sí, del muro, ¿no? Sí. De lo que era el casco viejo, sí, ¿no? Y donde vivía el resto de la población que no pertenecía pues a la clase pudiente de Panamá, que vivía dentro de las murallas. Eso es. Así que todo ese área, ¿no? Que estaba afuera, entonces ahí se congregaba el resto de la población. Pero cuando los chinos llegaron y se establecieron ahí y abrieron sus comercios y económicamente fueron adquiriendo importancia, entonces el barrio fue cambiando el nombre, o la gente empezó a llamarle el barrio chino. Pero contrario a los barrios chinos de otros lugares donde solamente convivían chinos, en el barrio chino convivían el resto, sí, de panameños, sí, el resto de extranjeros, ¿no? Sí. Porque era lo que era la parte de la ciudad fuera del casco viejo, sí, ¿no? Entonces, dentro del barrio chino, pues sí, si nosotros vemos que las estructuras no son de tipo chino, son estructuras legado de los españoles, ¿no? Donde ellos se instalaron, sí, de pronto que si en el balcón adornaban con temas chinos, ¿no? Pero no vamos a encontrar pagodas ni techos chinos como hay en otros barrios, en otras ciudades. Sin embargo, por haberse dedicado pues al comercio y ahí es donde nacieron es decir, las primeras familias chinas, los primeros negocios chinos, adquirió ese nombre que no fue sino hasta prácticamente 2 décadas, hace 3 décadas, que se oficializó ese lugar como el barrio chino, ¿no? Sí. Así que para muchas personas, pues, igual que ti, que yo, que recuerdo cuando hace 60 años yo de pequeña, pues me llevaban, ¿no? Y el mercado, y el ruido de las carretillas, y el terraplén. Y a veces me quedaba a dormir en casa de unos tíos que vivían al frente de lo que ahora es el Parque Quinto Centenario. Sí.
Y claro, ahí se oía cuando muy temprano en la mañana llegaban los barcos, ¿no? O sea, todo ese ruido que ya no está, pues, ¿no? Pero solo en la memoria de uno lo guarda, ¿no? Se guarda allí. Ahí, ¿no? Lo que era el terraplén, ¿no? Y el mercado, ¿no? El mercado público. La calle peatonal, que ahora ha sido transformada, ¿no? Sí. Pero la original, pues, ¿no? Maravilloso, ¿no? sí. Y que bueno, los chinos fueron saliendo de allí, pues, que sea Avenida Bay, después se fueron alejando a Bellavista, al Dorado, ¿no? El Dorado se ha convertido El segundo en el barrio China. Sí. Y ahora dicen que el tercero está en el área de Condado del Rey. Sí. Y sí es cierto que es lamentable, a pesar de los esfuerzos que se han querido hacer por restaurar, ¿no? Pero el barrio chino se compone de gente, de personas. Y si ya la gran mayoría de chinos no están viviendo allí, pues es difícil que se tenga pues el aire que existía antes, ¿no? Claro. Sí, hay lugares en otros países que a veces quieren darle un toque a una historia pasada, sí, y se convierten en centros comerciales, sí, de atractivo turístico. Sí. Ojalá que algún día se pudiera, pero bueno, eso... si la gente no vive, sin embargo vemos que el Dorado, como dices, se ha convertido en el barrio chino. En el barrio chino, exacto. Porque ahí viven y ahí tienen su negocio. Sí. Eso así se que necesita. estas pues fueron algunas de las primeras familias, las calles, las costumbres, ¿no? Y bueno... Ocupaciones. ¿De qué se ocupaban? Bueno, cuando los primeros chinos llegaron para el tiempo del ferrocarril, ellos habían venido de provincias agrícolas en aquel entonces. Entonces, lo que pudieron hacer para poder sobrevivir, alrededor quedaron como unos 400 más o menos, la mitad enfermos y la otra mitad pues tratando de sobrevivir, alejados de su familia, sin posibilidades de regresar. Sin entenderse. El idioma, ¿no? Sí. Rechazados, discriminados, ¿no? Sí. Así que se pusieron pues a cultivar la tierra, lo único para poder alimentarse, ¿no? Y poco a poco ir prestando servicios a la comunidad después a donde se establecieron. Pero pues las primeras actividades fueron de tipo agrícola, sembrando los huertos que todavía, inclusive hasta hace unos cuantos años, veíamos huertos en las áreas de lo que hoy es el área revertida, pero en su tiempo fue la zona del canal. Exactamente. Porque esa fue la única actividad que la comisión del canal, en ese entonces la compañía del canal, fue cambiando de nombre, la entidad administradora de la zona del canal, les permitió a los chinos cultivar la tierra para proveer eso. Así que los tomates, las lechugas preciosas. Pero dentro de la ciudad ya de Panamá y Colón, las principales ciudades, y también ciudades en el interior. En mi libro a mí me sorprendió mucho y yo he dividido el libro en varios capítulos, ¿no? En uno de ellos es a dónde se establecieron los chinos, aparte de lo que conocemos las ciudades principales. Panamá y Colón, en David, en el interior, en Darién, ¿no? O sea, lugares donde uno menos hubiera pensado. Y hoy en día también es así. Sí. Uno va a cualquier lugar remoto de la montaña y ves una tienda. Y la literatura lo muestra también. En el ataúd de uso de la doctora Britton hay un personaje que es un chino que está en esa isla el mar nuestro, Otoque, esos lados de por allá. Y ese personaje es un personaje que sufre, que ama, que se relaciona con las personas y cobra vida allí dentro de la novela. La doctora Britton tiene varios personajes así en su obra magnífica, que son personajes chinos. Sí, entonces, digo, el médico chino, por ejemplo, ¿no? Es todo un personaje que hay una expresión, ¿no? Que es oriunda de Cuba, ¿no?
a este no lo cura ni el médico chino, Sí. ¿no? Creo una variación Sí. algo parecida, ¿no? Porque realmente muchas personas cuando acudían a sus médicos occidentales, llamémoslo así, y no lograban resultados, iban a donde el médico chino, quien con sus métodos tradicionales, sus hierbas, ¿no? Pócimas, tratamientos, alimentación, buscaban una forma natural de poder restablecer la salud, ¿no? Es verdad. Y así que toda comunidad china, pues, tiene su médico chino que es muy respetado dentro de la comunidad, aunque quizás algunos médicos occidentales duden de eso, ¿no? También tenemos las personas que proveen los alimentos en el mercado, el carnicero, ¿no? El que provee las gallinas, ¿no? Pero como te decía hace un rato, también había la maestra de la lengua china, el periodista, pocos, pero había también. Sí, digo, en 1919 fue que se publicó el primer periódico chino, La República, ¿no? Para la comunidad en ese momento, porque dentro del aspecto de idioma que estamos hablando de cultura, el idioma chino, ¿sabes?, se caracteriza básicamente por un sistema de escritura que hoy en día se ha derivado, se podría decir, en dos: el sistema tradicional y el sistema simplificado, ¿no? de caracteres chinos, pero que hay el idioma oficial, el mandarín, ¿no? y el idioma más común conocido por acá, que es el cantonés. Pero hay cientos de dialectos. Así es. Pero todos ellos lograron que, aunque se pronunciaran en una forma diferente, era una sola, se unificaron. Así que el periódico era muy importante porque eso permitía que, aunque los chinos vinieran de diferentes pueblos y tuvieran diferentes dialectos, se entendían por la escritura. Claro. Y hay cosas muy, muy interesantes que esto lo contó. Digo, lo han contado otras personas, pero el último al quien se lo escuché fue al doctor Julio Yao, que su papá venía de un área de China y su mamá venía de otro área de China y no se entendían, se entendían en español. ¡Ay, qué bueno! Sí. Así que, ese era el idioma, aparte del amor, pues, el español fue el idioma con que se podían comunicar en común, porque sus dialectos originales eran diferentes, ¿no? Así que sí, eso es interesante. Ha pasado con muchas personas. Sí. Muy bien. Así que el barbero, por ejemplo, el barbero estamos hablando de 100 años atrás, por decir una época, y mucho, inclusive 200 y 300 años, porque los que han visto fotografías de los chinos los ven con la cola, ¿no? Y eso fue una de las cosas que yo aprendí primero. Así era como los chinos tenían la cola. Pero a través de mis investigaciones aprendí que no solo era la cola, sino que tenían que raparse toda la parte del frente. Así que el barbero, aunque no se cortaran el cabello, el barbero era importante para mantener afeitada esa parte de la cabeza, ¿no? Y la costumbre era tan importante para los chinos, ese tipo de estilo de peinado, porque había una regla impuesta por la última dinastía china de los manchú, como símbolo de sometimiento a los Han, o sea, al pueblo que era de la etnia Han. Los obligaban a tener ese estilo de peinado para distinguir la clase, y el que se cortara el cabello perdía la cabeza. Y en efecto la perdía de verdad. O sea, le quitaban la cabeza, o sea, si se quería cortar el cabello le quitaban. Y eso afortunadamente terminó cuando el último emperador abdicó y ya China se convirtió en una república en 1912, ¿no? Así que eran importantes los barberos, ¿no? Y así que vemos, pues, los contadores, el zapatero, el de la tienda, como explicabas, ¿no? Los que estaban enseñando, o sea, para poder que las nuevas generaciones aprendieran las culturas. Así que esas son las cosas más importantes. Yo creo que nosotros
tenemos que continuar en otra oportunidad porque esto está sumamente interesante. Bertalicia, Sí, cómplices, te agradece muchísimo. El libro. Este es el libro, Los Chinos de Panamá, de Bertalicia Chen. Te felicito. Gracias, de todo Margarita, por corazón. permitirme compartir contigo y pues con los que nos están viendo parte de las historias que están acá, ¿no? ¿Cómo no? Y nos veremos próximamente en otro cómplice con Bertalicia Chen.